Parece que Kiyoshiro tiene cierto desprecio por las cosas que no son actuales. Al menos pudo haber dicho que era un lugar tradicional en lugar de anticuado. ¿Cómo es que la señora llegó antes que ellos que iban en camioneta? ¡Es el hijo de Flash! Espera un momento. Es claro que los padres de Rolly saben sobre la leyenda y la tradición del sacrificio. Y justamente la mandaron de vacaciones a ese lugar y al momento en el que se cumple el ciclo. O sea que los muy culeros la mandaron a morir sin decirle nada. Seguramente Rolly va a llegar a su casa y sus papás van a estar haciendo otro bebé para reemplazarla. Y se van a sacar de pedo al ver que está viva. ¿Qué habrá hecho eso? Yo creo que una ardilla muy grande. Diría que es una locura que piensen en sacrificar a una niña en el año en el que viven. Pero la verdad es que siempre habrá gente pendeja, sin importar la época. En el primer capítulo dicen que los sucesos sobrenaturales comenzaron hace 2 o 3 años. Por eso Angoramon asegura que no pudo haber sido un Digimon hace más de 100 años. Porque al parecer ninguno de ellos había llegado al mundo humano hasta hace poco. Shugamamon ha entrado en modo de ahorro de energía. ¡Pinche ñora! Hasta se alegró de que Rolly se dejara matar. ¿Será que los arcos story del opening son por este capítulo? Rolly. ¡Ya entendí, culera! ¡Me quieres ver muerta! ¡Solo deja de joder por 5 minutos! ¡Salió cerca! ¡Eso te pasa por zorra! En serio que me esperaba un Garurumon, pero esta madre da mucho más miedo. Esta vez el enemigo pudo superar a los protas de forma coherente, ya que el primero se lo bajó antes de que evolucionara, y aunque la segunda sí evolucionó, pudo sacarla del combate. Aquí la evolución era completamente necesaria para sobrevivir, y no solo porque todos se hicieron pendejos, solo porque ya le tocaba evolucionar a otro. ¡Aprende algo, Adventure 2020! Fue interesante que, aunque Tetismon fuera inhabilitada por el veneno, también fuera de cierta forma una ventaja, pues no puede crear un antídoto sin una muestra del veneno. ¡Hasta cuando pierde gana! ¡Oh sí, perra! ¡Por fin tenemos a la Mormón! ¡La Mormón! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Mis piernas! ¡Mis piernas! ¡Oh no! ¡Le contagiaron la rabia a Angoramon! ¡Ya me tengo! Esta es una de esas veces en las que ser un anime para niños le juega en contra a Ghost Game. Esta escena debía ser mucho más violenta y gráfica. Me hubiera gustado ver a Simbare más enojado antes de evolucionar, para darle más fuerza al concepto salvaje de la Mormón. La explicación del comportamiento de Manticoremon me pareció sumamente interesante. Resulta que estaba interpretando al hombre lobo de las leyendas porque había consumido los datos de dicha leyenda. Considerando que hay muchísimos Digimon que son afectados o incluso creados a partir del tipo de información al que están expuestos, me parece bastante plausible que esto haya pasado. Aunque probablemente Manticoremon tuvo algún tipo de glitch para haber cedido ante esta información, ya que los Digimon suelen consumir información sin volverse locos. O tal vez es solo porque este Digimon carece de inteligencia y razonamiento. En el perfil de Manticoremon no se menciona qué Digimon Ángel sirve, pero ahora vemos que es a Darkmon. En un comentario del capítulo anterior, mencioné que esperaba que ahora que todos han llegado al nivel Perfect, que al parecer es el último nivel al que pueden llegar con sus Digivice actuales, pasara algo que sirviera como detonante para algo importante en la trama. Y cuando vi que Darkmon bajó del cielo como un ángel, pensé que sería eso. Pero parece que me engañé solo, y solamente venía por su perro rabioso que dejó suelto.
La frase mística de Angoramon me recordó al castillo en el cielo. Siempre ha estado ahí, pero nadie lo ha visto porque está oculto entre las nubes. Así como la verdad sobre la leyenda de este capítulo. La leyenda resultó ser cierta. Las alucinaciones de Ruli no tienen nada que ver con los poderes de Manticoremon. Son cosas que en verdad pasaron. Técnicamente el sacrificio fue hecho al llevar a Ruli al templo, y las cosas se calmaron después. Quizá la maldición no se trata de un hombre lobo como tal, sino de algo que pueda cumplir con ese rol en cada ciclo. En este caso, un Digimon. Es la segunda vez que nos indican tan claramente que existen cosas sobrenaturales en el mundo de Ghost Game, más allá de los Digimon. ¡No mames, Gigasmon! ¡Pero qué bajo has caído! Eras un guerrero legendario y ahora llevas adolescentes a cuevas oscuras para fochar.